Hola a todos, buenas tardes, buenos días. Bueno, para mí es un placer, un orgullo estar acá hablando un poco en estas jornadas con respecto a la actividad que desarrollamos en el servicio para dar respuesta a la demanda del personal de salud. Este, como bien saben, bueno, soy Manuela Agulló, soy miembro del equipo de Inmunocomprometidos, algunos me conocen, trabajo hace muchos años ahí y bueno, somos un equipo de profesionales que durante esta pandemia dedicamos una gran parte de nuestra actividad a dar respuesta a las tareas y necesidades que surgieron a raíz del COVID. Una de ellas, no menor, fue dar respuesta a la demanda que surgió de parte de los profesionales de la salud con respecto a las posibles exposiciones y infecciones de COVID, con lo cual la dirección nos convocó para dar esa respuesta a través de varias actividades que fuimos desarrollando. En primer lugar, generamos una norma de manejo de los casos. Esta norma se fue actualizando rápidamente al principio en una etapa muy dinámica y después con actualizaciones más esporádicas a medida que se fue conociendo más sobre la enfermedad. Además, se generaron recomendaciones para los que nos consultaban. Esas recomendaciones tenían que ver con, por un lado, las recomendaciones para el personal que debía quedarse en su casa cumpliendo aislamiento para evitar el contacto y también recomendaciones que tenían que ver con cómo manejar el aislamiento en el caso de las personas que estaban infectadas. Además generamos un sistema de registro, una base de datos a través de REDCap. REDCap permite el registro en línea, con lo cual se podía trabajar varios profesionales en forma simultánea. Y se generó una ficha de registro para todos aquellos casos en que requerían la toma de algún tipo de conducta médica por parte de los profesionales del servicio. Se generó una estrategia de contacto y seguimiento que consistía y consiste en generar un correo electrónico que es específico para dar respuesta a esta demanda y que se difundió en todos los sectores del hospital. Eh, o sea que todas las consultas nos llegaban a través de ese mail y alguno de los médicos del servicio, en base a la consulta, realiza una llamada telefónica a la persona, evalúa el caso y le da seguimiento. El seguimiento que se hace básicamente consiste en devolver digamos, la información a través de mail y además es difundir, digamos, también informar a los supervisores del trabajador para que también estén informados y puedan tomar las medidas necesarias en cuanto a personal. Además de todo eso, semanalmente se envían reportes al área programática y al Ministerio de Salud. Para que tengan una idea, entre el 12 de abril que empezamos a dar esta respuesta y fin de noviembre, que fue el último recuento que hicimos, se habían iniciado en nuestro mail 3.483 conversaciones. Cada conversación tiene como mínimo una sola comunicación, pero normalmente son cadenas en las cuales hay más de 5 o 6 mails. De esas conversaciones iniciadas hay un número importante que tiene que ver con los resultados del laboratorio, ya que se generó todo un sistema para obtener los resultados directamente a nuestra casilla, porque muchas veces una de las demandas era obtener los resultados. Eh, Descontando estos resultados, que son 703 mails de ese tipo, aún así tuvimos que dar respuesta a 2.700 consultas aproximadamente. Los principales motivos de consulta fueron exposición a COVID, síntomas, presencia de casos confirmados y serologías positivas. En general, la gran mayoría de la población que atendimos fueron enfermeros y médicos, aproximadamente el 75% de la población, pero un 25% representa a otras ocupaciones que van desde técnicos, kinesiólogos, psicólogos, técnicos de rayos administrativos, personal de maestranza, personal de limpieza. La verdad que se dio respuesta a todo el personal que consultó en el hospital.
Las áreas más afectadas fueron internación, con un 36% de las consultas, la guardia, en la que incluimos la UFU, que alcanzó el 15% de las consultas, y después las áreas cerradas, que fueron un poco más del 10%. Los motivos de consulta, como les dije antes, los más frecuentes: exposición a COVID, síntomas y reporte de casos confirmados. Tras la evaluación, las principales recomendaciones fueron la realización de hisopados en 478 casos. De ellos, alrededor de 200 o un poquito más fue por exposición de riesgo. En el resto de los casos fue por síntomas o como un control al inicio de la pandemia en los pacientes que tenían COVID confirmado. También se indicaron aislamientos, se indicaron 531 aislamientos. 237 aislamientos fueron exclusivamente preventivos, o sea, no fueron en personas que estaban cursando la infección por COVID o que tenían síntomas, sino por haber tenido contacto con COVID. Y recibimos un total de 321 casos confirmados, algunos de ellos por autorreporte y muchos porque fueron detectados a raíz de las estrategias de hisopado o los sintomáticos que finalmente nos confirmaron que eran positivos. Los casos confirmados, el 70% fueron mujeres, la mediana de edad fue 39 años y 66% viven en capital. Las ocupaciones similares a los del personal que nos consultó, y los servicios más afectados fueron clínica médica y la guardia, seguidos por terapia, pediatría y cardio. En este gráfico podemos ver la curva de casos confirmados que ocurrieron durante la pandemia, y se puede ver que hubo un pico a fines de agosto que coincide con el pico descrito en la región, en el AMBA, lo cual tiene bastante equivalencia con lo que se ha visto en otros países, donde se demostró que la población general y del personal de salud tienen más o menos la misma dinámica en cuanto a pico de casos. Así que bueno, la verdad que muchas gracias por permitirnos participar en las jornadas. Quiero decirles que esta tarea fue un gran trabajo en equipo. El equipo conducido por el doctor Marcelo Lozo y formado por los médicos Silvina Ívalo, Guillermo Viloria, José Bruguera, Cecilia Costa, Laura Moreno Macías, Milene González Alvarado, Gabriela Martínez y yo, con el invaluable soporte de las administrativas, Lea Pastore y Agustina Cotoras, y los enfermeros que participaron y nos dan su aporte: Blanca Touceda, Ángel Parlante, Patricia Burgoa y Beatriz Aldea. Una foto de algunos de los que formamos parte del equipo. Y bueno, muchas gracias a todos y estoy a disposición para cualquier consulta. Hasta luego.